a través del 3644-3922-33, que es nuestro número para mensajes y WhatsApp. Y ya tenemos la comunicación vía Zoom con nuestro bloquecito que hacemos cada 15 Por días. supuesto. Los días jueves está Atina Pantalef, óptica oftalmológica, ella, y bueno, nos va a contar, hoy vamos a hablar de qué, Atina, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien, ¿Cómo, gracias. cómo pasan esa semana, la última semana de agosto? Sí, con calorcito. Rápido, rápido. Pasó rápido agosto, sí. Sí. Sí, 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 Totalmente. sí. Muy rápido. Sí, Nos, sí. nos traes un tema muy interesante hoy, Atina, la verdad. Estábamos mirando allí, chequeando un poco y la verdad que hay que hablarlo y yo creo que las mamás que están escuchando van a estar más que atentas. Ay, se cortó. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos retomar. El tema de hoy es el lentes de contacto en la infancia. ¿Sí o Mitos no? o y realidad. ¿Sí o Mitos y no? realidad. Mitos y realidad. Así que vamos a ver qué pasa, si es conveniente, si no es conveniente, Claro, por sí, sí. qué, si es sí y por qué si es no. Así que bueno, en un ratito seguramente. A ver, ahí te tenemos a Tina. ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. Ahí está, bien. Sí, yo igual la seguí escuchando. Bien, bueno, les decía, ¿no? Lentes de contacto en las infancias o en la infancia, mitos y realidades, se puede, no se puede, ¿qué es lo recomendable? Bueno, sí, hoy traemos un tema que muchas veces genera un poco de polémica, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que el tema de lentes de contacto en niños genera mucha incertidumbre, sobre todo en los papás. Como yo siempre digo, les explico cuando intento transmitirles la información, es que cuando uno trabaja con los niños, ya sea para adaptar una lente de contacto, en la elección de un armazón para el anteojo, cuando hacemos terapia visual, y en realidad me atrevo a decir que en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier tipo de tratamiento que el niño requiera, la familia tiene que estar involucrada y comprometida. ¿Sí? Porque es necesaria la participación de la familia, porque el niño, por supuesto que va a depender de la edad, pero muchas veces el niño no entiende cuestiones de peligro, no entiende cuestiones de, en el caso orientado a las lentes de contacto, temas de higiene. El niño quizás no va a tener esa precaución de lavarse las manos, Claro. ¿sí? Pero es importante esto de la participación de la familia. Por eso hoy me pareció importante traer este tema, un poco de mitos y de realidades, porque se escucha un montón, no, yo no sabía que podía usar lente de contacto, o ahora que tiene 15 que ya puede usar. Entonces esas cosas que resuenan mucho Ujú. en el día a día de nuestro trabajo, me parece que es importante, bueno, desmitificarlas. Claro. Bueno, ¿y qué hay que saber con Ujú, respecto a esto? exactamente. Bien, cuando hablamos de lentes de contacto, en primer lugar, las lentes de contacto se pueden poner desde bebés, Bien. Ah, mira. ¿sí? Ajá. Se colocan lentes de contacto en bebés, en algunos casos determinados, por ejemplo, cuando los bebés nacen con cataratas, los que se denomina la catarata congénita, que el bebé nace con la catarata, esa opacidad que generalmente la catarata es que aparece en edades más tardías de la Ujú. vida, en nuestros abuelos. Existe un tipo de catarata que es la catarata congénita, que el bebé nace con catarata. Hay una intervención quirúrgica por parte del médico oftalmólogo donde extraen el cristalino porque está opaco, nació Claro. opaco, y en ese caso, como la falta de ese cristalino no la podemos reemplazar, o sea, es muy difícil reemplazarla con un anteojo aéreo, con un anteojo de Claro. armazón y lentes de armazón aéreo, digamos. La indicación siempre es la lente de contacto para que esa visión se desarrolle como se debe o lo más parecido a la normalidad posible. Claro. Entonces, eso en principio, que la lente de contacto se la podemos poner a un bebé de 4, 5, 6 meses,
un año, 2 años y de ahí, por supuesto, toda la vida. Como les decía antes, la intervención familiar es sumamente importante, el compromiso de la familia, porque bueno, por supuesto si estamos hablando de un bebé, el que tiene que aprender a colocar la lente, a sacar la lente, a limpiar, a higienizar esa lente de contacto, Claro. va a ser la mamá, el papá, bueno, los tutores, Sí. ¿sí? Pero también es interesante un tema que yo lo veo mucho porque como trabajo en pediatría, esas edades entre los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, cuando los niños entienden, pero muchas veces se hace un poco complejo, o sea que ya pueden aprender a colocárselas, pero bueno, hay que estar un poco sobre el tema de la higiene, del cuidado de la lente de contacto, pero realmente es muy significativo en muchos casos el cambio que genera la adaptación de una lente de contacto en niños, sobre todo en esa franja etaria. Mm, Ujú. claro, ¿no? Y al ser tan pequeños, los cuidados también son más, digo, ¿no? Sobre todo cuando son bebés, porque tienden quizás a, no sé, tocarse los ojitos con las manos de manera instintiva. Sí, en los niños, por ejemplo, yo creo que en el bebé, bueno, Mm, es un poco más difícil porque uno no le puede hablar para que te claro, entienda, pero en los niños, por ejemplo, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 años, cuando uno le explica detalladamente, realmente ellos son hasta incluso más cuidadosos que los adultos muchas Es veces y cierto. tienen en mm, cuenta. Sí, tienen en cuenta, pero bueno, hay que tomarse el tiempo de explicarles, de que las lentes, y explicarles la realidad, que eso, que la lente de contacto es un dispositivo que lo va a ayudar a mejorar su visión, igual que los anteojos, pero la lente de contacto tiene ciertos beneficios porque, por ejemplo, en los niños que están todo el tiempo moviéndose, en los niños que están haciendo deporte, que van a la escuela, que saltan, que la pelota, que los juegos son un poco más extremos que por ahí el adulto, em, realmente hay un gran impacto en la diferencia de confort entre un anteojo y una lente de contacto. Pero también es cierto que tienen mucho más campo visual, ¿sí? Entonces esto también permite que reciban mucha mayor información que si tuviéramos los anteojos, porque el anteojo, por más que quede bien, que sea más grande y que cubra bien el campo, siempre hay una limitación del campo visual, porque bueno, tenemos algo puesto que nos está limitando nuestro campo visual, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, eso es algo que creo que tenemos que tener en cuenta y que es importante. Ujú. Y en qué momento, o sea, tienen que o deben usar? Porque llega un momento que los anteojos, los lentes que usamos nosotros, ya no se le puede poner más aumento, por ejemplo. Bueno, sobre todo en graduaciones muy altas, la lente de contacto tiene un gran beneficio por esto que vos estás diciendo. Cuando la graduación es muy alta, más allá ya la ciencia avanzó mucho y se pueden hacer cristales más livianos y que llegan a mayores graduaciones, el anteojo pesa en la Mm, nariz, ¿sí? Y tiene algunas contraindicaciones, claro. por decirlo de alguna manera, que la lente de contacto minimiza esos efectos con respecto al anteojo. La lente de contacto se puede adaptar siempre, ¿sí? Siempre previa adaptación, ¿no? O sea, Claro. siempre previo control, siempre, por supuesto que habrá personas, habrá, así como adultos, habrá niños que no puedan usar lentes de contacto por determinados parámetros bueno, que no se cumplan, Ujú. pero en términos generales, si uno hace una prueba de adaptación de lentes de contacto, evalúa que la superficie esté en condiciones y toma las medidas correspondientes, no hay mayores problemas. La recomendación, sobre todo de las lentes de contacto, es en las altas graduaciones, en esas graduaciones que son diferentes entre un ojo y el otro ojo, ¿sí? Cuando en un ojo tenemos mucho aumento y en el otro no tenemos tanto, eso, lo ideal, sobre todo en los niños, es colocar una lente de contacto. ¿Por qué? Porque el cerebro va a interpretar mejor
esa información que llega a través de los dos ojos, que cuando ponemos el anteojo, el armazón, no funciona de la misma manera por la distancia que se encuentra del ojo, el anteojo aéreo, que la lente de contacto. Entonces, en esos casos también es muy beneficioso el uso de lentes de contacto. Los lentes de contacto, Atina, son, pueden ser desechables también, digo, sobre todo para los niños, utilizar este tipo de lentes de contactos, ¿es más beneficioso, digo, por una cuestión de higiene? Sí, bueno, los lentes de contacto vienen en distintos reemplazos, Mm, ¿sí? Se van reemplazando en función de lo que indica el fabricante, obviamente, que es el que determina los parámetros para decir esta lente de contacto va a durar un mes, mm. ¿sí? 30 días. Esta lente de contacto también vienen lentes de contacto de uso diario que uno se las pone hoy y se las pones a la mañana y a la noche las tirás. Ujú. Esas son las lentes de contacto que se llaman One Day, que son de uso diario. Las lentes de reemplazo programado, que nosotros le llamamos las mensuales, y posteriormente están las lentes de reemplazo anual, ¿sí? Que van a durar todo un año. Las características de o sea, la lente le va a brindar al paciente la misma visión, no hay un cambio en eso, pero sí hay algunos requisitos que tienen que cumplir, porque la lente de contacto que dura un año tiene que ir al gabinete de contactología, hacer la limpieza profunda y realizar una serie de controles sobre la lente de contacto, no solo sobre el paciente. En cambio, la lente de contacto de reemplazo programado, que sería la lente de contacto mensual, que dura un mes, el paciente las usa un mes y las tira. Y esas lentes de contacto que son de uso programado y que duran un mes. No duran 3, 4, Claro. 6, 8 meses como están acostumbrados a usarlas, ¿sí? Eso nos pasa un montón y a veces uno lo toma como así, no, pero a mí me dura un montón, me duran 6 meses. Pero realmente la lente ya no tiene las mismas características, ¿sí? De fabricación y no transmite lo mismo que para ese mes que están fabricadas. Entonces, eso también es importante, no solo en la infancia, sino también en los adultos, porque como la lente de contacto realmente no se rompe, te puede durar, no sé, una lente de contacto mensual, te puede llegar a durar un año, o sea, realmente es como es muy difícil que se rompa, pero uno tiene que ser responsable y entender que es un dispositivo que se coloca en el ojo y que, sobre todo en las lentes de contacto blandas, generalmente los efectos secundarios o las complicaciones no se ven en lo inmediato. Se ven muchos años después. Entonces, por eso también la insistencia de los controles, de reemplazar la lente cuando lo indica el contactólogo o el profesional que está siguiendo el caso, porque realmente es importante porque el efecto nocivo no lo hace en el momento, sino muchos años después. Entonces tenemos pacientes que hoy tienen entre 30 y 40 años con intolerancia a la lente de contacto, con úlceras a repetición, porque han hecho un mal uso antes. En la adolescencia, en esa edad temprana, entre los 20 y los 30 años. Es decir, como todo, aquello que no Mm. se controla y que no se usa como se debe usar, tiene sus consecuencias a largo plazo. Exactamente, exactamente. Ujú. Ahora, Esa es la mala noticia de las lentes de contacto, porque claro, si tuvieran un efecto inmediato, las personas seríamos más conscientes, porque a ver, si yo me pongo algo que me hace mal hoy, lo tiro, o claro. lo dejo de usar, o voy, pregunto, lo recambio. En cambio, con las lentes de contacto pasa esto bueno, de que, de que los efectos se Ujú. dan tardíamente, sí. Ujú. Claro, ahora muchas veces cuando escuchamos hablar de lentes de contacto o antes por ahí cuando no era tan común, ¿en qué pensamos? En colores, cambiarte de color los ojos o no. Sí, así es. Bueno, y eso, ¿qué diferencia hay entre los que usamos o se usan, ¿no? Usan las personas porque necesitan ver bien realmente, porque lo necesitan para su salud visual, entre los que tienen color? En realidad, la lente de contacto, la fabricación
es la misma las características de la lente. Bueno, por supuesto que cuando tiene graduación hay mucha más disponibilidad en cuanto a algunos parámetros técnicos que no vienen al Claro, caso ahora, pero sigue siendo un dispositivo de salud visual, que más allá que sea una cuestión como me quiero cambiar el color de pelo, me quiero cambiar el color de los ojos, eh, pasa igual, las consideraciones, lo que tenemos que tener en cuenta es igual, el tiempo que tenemos que usarlas es igual, hay que reemplazarlas en el tiempo que el profesional que nos las adapta nos dice. Porque siguen siendo un dispositivo que lo ponemos en el ojo, claro. entonces tiene las mismas consecuencias, más allá que uno lo usa bueno, por cambiar, por estética, Sí. por ejemplo, para las personas que le gusta cambiar el color de los ojos, que está perfecto, pero hay que tener en cuenta esto de que es un dispositivo de salud y que hay que tener algunas consideraciones que son muy importantes porque en realidad los efectos también son los mismos que por ahí es esto de, bueno, si no las puedo usar más, me quedo con mis ojos marrones Claro. oscuros como los míos, pero muchas veces las úlceras, las hipoxias también si llegan a casos más complejos, pueden tener otras complicaciones. Entonces, es salud, ¿sí? La lente de contacto, el anteojo, es salud. Entonces, hay que entenderlo por ese lado y bueno, ser responsable con eso. Atina, cada vez que un paciente llega al consultorio, ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hace ante, bueno, cuando quiere, digamos, ¿no? Utilizar lentes de contacto? ¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hace? Porque dice, bueno, yo escuché tal cosa y quiere sacarse esa duda y esos mitos. Bien, bueno, uno de los más frecuentes es si la lente se puede ir para atrás, Mm, como no sé, para el cerebro o para algún lado. Y eso es un mito total, ¿sí? Que es mm, re importante, sobre todo para los niños, porque por ahí el adulto, bueno, entiende cuando uno le explica, sí. pero es como el miedo de si se me va para atrás, para dónde se va a ir, cómo van a encontrar la lente de contacto. Mm, La lente de contacto solamente se puede ir bajo el párpado, o sea, bueno, en el párpado inferior también, mm, pero generalmente si por algo se va o si uno se rasca un poquito, se resfría un poquito, debajo del párpado superior, pero no se puede ir para atrás porque no hay un paso, ¿sí? Del globo ocular hacia la parte de atrás mm, a través del párpado. Entonces, la lente de contacto generalmente si se mueve, si se desplaza por algo, porque le entró una pestaña, un bichito o algo, va a quedar siempre dentro de la superficie del globo ocular. mm. Ujú. Y con respecto a los lentes de contactos, que esto me quedó pendiente, ¿no? Entre los que se usan para la salud visual, para ver y demás, y los de colores a los niños no, No, no es generalmente no. recomendable. No, no. Generalmente no, no, no. Bien. Generalmente no. Bien. Y esto, Y mi recomendación sería que no, porque bueno, en realidad es solo una cuestión estética y es claro, como que digo, exponer a un niño a colocarse ese dispositivo que sí, que puede generar un riesgo por una cuestión estética, no me parece necesario. Es como si le hiciéramos una cirugía de nariz para que su nariz quede, claro, no sé, más linda, no sé. claro. De otra forma, Entonces, de otra forma, claro, claro, de, de de otra, la forma que le gustaría al padre. claro. Y todo tiene que comprarlo en ópticas. Siempre en óptica, eso también es algo que está pasando mucho, que las lentes de contacto también se comercializan en internet y eso realmente a mí me da mucha tristeza porque, como les estoy diciendo, la lente de contacto tiene muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y hay muchísimo trabajo atrás del profesional que adapta la lente de Mm, contacto. Entonces, y responsabilidad, ¿no? De cuando nosotros adaptamos, tomamos la decisión de adaptar una lente de contacto, realmente tomamos una gran responsabilidad de decir, vamos a adaptar una lente de contacto y vamos a hacer el seguimiento de ese paciente. Pero las lentes de contacto que se comercializan, si bien son las mismas, porque las marcas son las mismas,
no todas las lentes de contacto funcionan para las mismas personas, porque las lentes de contacto tienen medidas, a través de la lente de contacto tiene que pasar oxígeno, ¿sí? Para que la córnea reciba oxígeno. No todas las lentes transmiten la misma cantidad de oxígeno a la córnea. Entonces, no es lo mismo una lente de contacto para mí que para alguna de ustedes. Entonces, esa es una de las mayores preocupaciones del tema de la lente de contacto que se vende por internet. Bien. Bueno, Atina, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y nos reencontramos en 15 días. Así es, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio y comentar un poco sobre cuestiones importantes de la salud visual. Por Que tengas supuesto. una linda Gracias. semana. Gracias, buen fin de para ustedes, que Igualmente. disfruten. Hasta Gracias. luego. Chau, chau. Adiós. La licenciada Atina Pantalev, óptica oftalmóloga, charlando con nosotros sobre lentes de contacto. Comprarlos en ópticas y consulte al óptico contactólogo, al contactólogo, al oculista, al oftalmólogo, como quiera llamarlo Claro, usted. lentes de contacto en niños. ¿Sí Exactamente. o no? 10:12 en la Argentina. La pausa.